Y la cifra de inflación acumulada en 12 meses, conocida el viernes, es la más alta desde el año 94, lo que confirma los temores del Banco Central acerca del futuro de los precios en el país. Vamos a conversar acerca de la inflación con el economista Enrique París Horvitz, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Polo, ¿qué tal? Muy bien, acá, bueno, obviamente como todos los chilenos preocupados por el alza de los precios, una cifra que ya llega a los 2 dígitos en 12 meses, lo que no se veía desde hace muchos años, tal como lo decíamos. ¿Cuál es su visión y qué posibilidades reales hay de que esta cifra vaya bajando en los próximos meses? Efectivamente, son cifras muy elevadas, en mucho tiempo que no teníamos este nivel de inflación. Son un par de generaciones que no conocían situaciones como esta, de una economía en que los precios podían aumentar tanto en la perspectiva de un año. Lo que esperamos es que durante el segundo semestre la evolución de los precios empiece a descender, pero con las cifras que estamos conociendo es altamente probable que la inflación del año, es decir, en diciembre de este año, se sitúe en torno al 9%, y recién el próximo año vamos a ir acercándonos progresivamente a niveles de inflación más parecidos a los que teníamos en los últimos 4 o 5 años anteriores. Ahora, cuando ocurre esto, todos miramos, por supuesto, al Banco Central, y el Banco Central ha sido bastante explícito en términos de lo que viene, ¿no es cierto?, proyectar una presión inflacionaria muy fuerte, por lo tanto, proyectar también un alza en las tasas de interés. Pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué otras herramientas existen para luchar contra la inflación en una situación como la que estamos viviendo? Bueno, creo que es muy importante tener presente que cuando estamos viendo esta inflación, este 10,4% anualizado, hay algunas medidas que ya ha adoptado el gobierno que nos hacen considerar que la inflación sin esas medidas sería significativamente más alta, probablemente en torno al 12 o al 13%. Recordemos que tenemos un MEPCO, este mecanismo para suavizar el alza de precios de los combustibles, que ya está operando hace, un mes o menos, se aprobó su modificación, y eso incide positivamente en suavizar el alza de los precios. Lo mismo con el congelamiento de hecho de las tarifas del transporte regulado, o bien lo que se ha anunciado en cuanto a esta canasta protegida para los grupos más vulnerables. Entonces, todas esas medidas contribuyen a suavizar, detener, contener el alza de los precios, por lo tanto, de la inflación. Si no, estaríamos en una situación mucho más complicada que la que estamos viendo en la actualidad. Bueno, obviamente todos los chilenos somos testigos y lo vemos en nuestras compras diarias, ¿no es cierto?, cómo han subido los precios, pero ¿en qué otras cosas se manifiesta, o más bien, qué consecuencias tiene en otros valores, en otros precios, el alza de la inflación y la situación que estamos viviendo hoy? Cuando miramos la canasta y nos fijamos, por ejemplo, en el precio de los productos que podemos comprar en la feria, el aumento espectacular que han tenido los tomates o el precio del aceite, donde se manifiesta más directamente es en todo aquello que está indexado al UF. Los créditos hipotecarios, los seguros, que además pueden producir lo que se conoce un efecto de segunda vuelta. Es decir, hay inflación, aumentan y con el aumento de la inflación vuelven a aumentar. La indexación es buena con inflación baja porque permite mantener el poder adquisitivo de las obligaciones que tenemos, pero tiene este riesgo de que hay que evitar entrar en estos ciclos, en estos espirales de segunda vuelta. Por lo tanto, como recomendación, si uno estaba considerando tomar un crédito y puede abstenerse de hacerlo, es preferible hacerlo. Y ser muy cuidadoso respecto de esas obligaciones, porque van a estar aumentando conforme aumenta la inflación y las tasas de interés. Usted se refería recién a la decisión del Banco Central, es un doble efecto, ¿no? El aumento de las tasas y el aumento del valor del UF que está asociado a esas obligaciones. Ahora,
Claro, si uno puede postergar un crédito, ¿no es cierto? Obviamente que es necesario hacerlo, pero para quien no pueda postergar, lo que necesita efectivamente pedir plata a algún banco, alguna institución financiera, ¿cuáles son las mejores opciones en ese sentido? ¿Y cuáles son, por el contrario, digamos, las peores opciones para poder pedir ese dinero? Bueno, las peores opciones cuando es inevitable contraer obligaciones es tomar obligaciones de corto plazo. Es preferible contratar obligaciones de largo plazo con opciones de renegociar esas obligaciones a 1 año, 2 años, de tal manera de que el interés que esté asociado a esas obligaciones pueda ser disminuido. Lo peor es tomar un crédito, no sé, de 1 millón, de 2 millones, de muy corto plazo, que va a tomar tasas de interés particularmente altas y va a ser muy difícil el pago de esas obligaciones en momentos en donde además el empleo es inestable, el crecimiento del empleo ha sido relativamente débil ya en las últimas semanas, de tal manera que esa sería mi recomendación, más bien mirar en el largo plazo, apostar a que las orientaciones que nos está dando el Banco Central, que con estas alzas de tasa va a poder suavizar los precios y que en un horizonte de 1 año, 2 años, podamos enfrentar nuevamente niveles de interés y de inflación que estén dentro de los rangos normales, dentro de los objetivos, por ejemplo, que tiene el propio Banco Central. Enrique París-Horvich, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 3 AM. Que tenga muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias.